Hola a todas y a todos, soy Mónica Vázquez y hoy en el vídeo vamos a hablar de algo que también creo que, como todas las píldoras que vamos haciendo, cápsulas, que es importante y que tiene que ver con las relaciones humanas, que al final es mi tema, y que es la inteligencia emocional. Algo que Goleman desarrolló en la primera década de los años 90 y que de alguna manera define cómo es nuestro comportamiento a nivel social, incluso a nivel personal, y qué herramientas hay en la inteligencia emocional que, desarrolladas de uno u otro modo, van a hacer que la consecución de nuestros objetivos, las relaciones personales, intra e interpersonales, sean de un modo o de otro. La inteligencia emocional se trabaja mucho, está muy desarrollada, pero creo que vale la pena hacer ahora un hincapié porque estamos en tiempos muy difíciles donde todas las herramientas personales que tengamos van a ser valiosísimas para acabar de pasar esta fase de confinamiento, que parece ser que, si todo va bien, se va a acabar, pero que todavía está. Y bueno, yo no sé vosotros y vosotras, pero yo creo que el mes ha sido como un vértice importante donde todos, bueno, yo he sentido que la gente, las personas estábamos agarradas, ¿no? Y estábamos preparadas para pasar un mes de confinamiento, pero haber pasado ese vértice del mes ha hecho que esa cierta estabilidad, esa cierta adaptación, esas herramientas que teníamos más o menos conservadas o como muy conscientes, se nos hayan desprendido un poco y nos han empezado a pasar cosas, ¿no? Con la alimentación, trastornos de sueño, más inquietud, más angustia, incertidumbre. Entonces, bueno, está bien que paremos un poco y desarrollemos, ¿no? O nos paremos a pensar sobre herramientas que tenemos, que normalmente utilizamos y que tal vez en estos tiempos hay que llevarlas un poquito más al terreno de lo consciente. Vamos a hablar de inteligencia emocional, que como Goleman definía, es aquellos recursos personales que tenemos para reconocer nuestras propias emociones y las emociones de los otros y, por tanto, regular toda esa relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Vamos a hablar de inteligencia emocional en relación a los demás, de nosotros con los demás, y de inteligencia emocional en relación con nosotros mismos. En relación a los demás, yo voy a proponeros un cuadro muy sencillo, pero muy básico, por el que deberíamos pasar todas las personas antes de abrir la boca. Esto suena un poco burdo dicho, pero yo creo que es muy claro. Entonces, cuando alguien me dice o me hace algo que me altera de algún otro modo, todos deberíamos cerrar la boca y pasar imaginariamente o mentalmente por este cuadro para que aquello que vamos a decir esté dicho en las mejores garantías para el otro, pero también para mí. Entonces, cuando alguien hace algo o dice algo que no nos gusta o que nos hiere o que nos molesta, luego veremos la otra parte, lo primero que tendríamos que hacer es reconocer cuáles son nuestros sentimientos en relación a esto que esta persona nos ha hecho o dicho. Entonces, desde el propio reconocimiento de sentimientos, poder valorar qué me está pasando a mí en ese momento, a nivel mental, a nivel emocional, incluso a nivel físico, qué me produce la reacción a ese hecho o ese dicho que ha hecho el otro y que a mí me ha sentado de una manera determinada. Una vez yo reconozco mis sentimientos, lo que tengo que irme es a la casilla de la autorregulación emocional, la del autocontrol. Yo siempre con la gente con la que trabajo, con las personas que trabajo, utilizo algo como muy gráfico, que es el freno de mano. Entonces, una vez yo reconozco mis sentimientos, cojo ese freno de mano que tengo siempre ahí a mi alcance y lo tenso. Porque con el freno de mano es el que, de una manera también muy metafórica, me va a permitir parar. Parar antes de decir o hacer algo de lo que luego me pueda arrepentir. La autorregulación emocional, ese autocontrol, ese ahora no, ahora respiro, ahora callo, ahora me voy a dar una vuelta, ahora salgo al balcón, es el que va a permitir o no que el final de esa situación sea beneficioso o no para las personas implicadas. Es probablemente una de las cosas más difíciles de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando alguien normalmente dice o hace algo que no nos gusta, una de las emociones que surgen y que surgen con mucha vehemencia es la emoción del enfado. Y el enfado es una de esas emociones que se alimentan a sí mismas. Me explico un poquito. Cuando yo me enfado con algo o con alguien,
No necesito que ese alguien o ese algo siga interactuando conmigo, porque yo sola puedo coger esa situación o ese hecho y empezar a darle vueltas en bucle, de una manera repetitiva. Y cada vez en ese bucle, además yo voy añadiendo cosas de mi cosecha. Entonces, aquello que empezó siendo algo pequeño, yo le voy añadiendo cosas y acaba haciéndose algo muy grande, con lo cual mi enfado cada vez es mayor, cada vez es más grande, porque voy encontrando argumentos, hechos encontrados por mí que van a alimentar esa emoción y van a hacer que crezca de una forma desmesurada. Con lo cual, esto probablemente me puede llevar a una especie de mala decisión, que sería en plan catarsis liberadora, hacer un sincericidio y aparentemente sacarme esa sensación tan desagradable diciendo exactamente lo que pienso. ¡Pam! A bocajarro, ¿no? Como un vómito, ya digo, como una especie de catarsis que yo pienso que va a ser liberadora, pero probablemente me va a llevar a repetir o a hacer que esa situación se vaya complicando. Entonces, así como hay otras emociones en las que yo necesito al otro, sea persona, sea animal, sea lo que sea, para nutrirlas, el enfado es una de esas emociones que yo solo tengo la capacidad de nutrir y de hacer crecer. Y es importante que seamos conscientes con eso, porque una vez detecto la emoción, según cómo sea ese enfado, ese freno de mano va a tener que ser mucho más tibante o no. Pero, vuelvo a repetir, es una de las cosas más difíciles. Y esas cosas que a veces decimos, ¿no? Pues yo soy así y yo digo lo que pienso. Bueno, muy bien, tú dices lo que piensas, pero primero, eso que dices no te alivia el malestar. Y eso que dices hace daño a otra persona. Y yo siempre os digo, normalmente no, siempre, ¿no? No queremos de manera consciente hacer daño a quienes queremos. Incluso a quienes no tenemos una relación de afecto especial, porque habitualmente somos unas personas sociales y empáticas y nos gusta estar con el otro. Entonces no tenemos ningún interés en que ese otro esté mal ni sufra, y menos por nuestra causa. Perdón. Una vez he detectado la emoción, me he ido a la casilla de la autorregulación, me voy a la casilla de la empatía. De la empatía, no de la simpatía. Luego os pasaré luego en los comentarios, os pasaré por un lado alguna cosa de Goleman para que podáis hablar, y luego un vídeo que a mí me parece fantástico, que dura muy poquito, son 3-4 minutos, que hizo una enfermera inglesa, donde habla de la diferencia entre la empatía y la simpatía. Empatía es aquella capacidad en la que yo puedo salir de mis zapatos y ponerme los zapatos del otro. Y en esos zapatos en los que yo habré estado o no, en función de las experiencias vitales que habré tenido en la vida, voy a acercarme a lo que esa persona siente, ¿vale? No desde mi filtro. Si yo estuviera en su lugar, haría o pensaría o sentiría, porque ese es mi lugar. Entonces, para entender al otro, tengo que ir al lugar del otro. Yo muchas veces utilizo ejemplos con los niños, pero además yo creo que son bastante como inocuos, ¿no? Imaginaros que vais a buscar a vuestro hijo, a vuestro nieto, a quien sea, vais a buscar a un niño a la salida del cole, un niño de 5 o 6 añitos, niño o niña, y os dice de una forma muy desconsolada que lo está sufriendo muchísimo porque su amiguito o su amiguita le ha dicho que ya no le quiere y que ya no van a volver a ser amigos. Entonces ese niño pequeño, todavía muy pequeño, madurativa y emocionalmente hablando, sale destrozado, llorando, bueno, absolutamente conmovido. ¿Cuál sería la empatía y cuál sería la simpatía? La simpatía, que es aquello que nosotros utilizamos demasiado frecuentemente, sería, bueno, no pasa nada. Si será por niños que hay en el colegio, ya harás nuevos amigos. ¿De qué te preocupas? Además, él no te quiere, pero yo te quiero mucho, y el papá te quiere mucho, y la tía te quiere mucho, y tú eres muy simpático, y yo estoy segura que tú no tendrás ningún problema, no te preocupes. Eso es la simpatía. Porque lo único que quiero es, ante la dificultad de tolerar el malestar del otro, lo que quiero es aliviarle ese malestar, pero se lo alivio de una manera totalmente incorrecta. Ese niño en ese momento no necesita eso. Ese niño en ese momento necesita la empatía. Que yo me pueda poner en el lugar de un niño de 5 años o de una niña de 5 años y entender cómo se vive eso con 5 años. No con mis 50, con sus 5.
Entonces, cuando tienes 5 años y muy poca historia vital y muy pocas relaciones significativas en tu vida todavía, ese amigo tal vez es lo más importante que te haya pasado hasta entonces. Entonces, ¿desde qué lugar yo voy a usar mi empatía en el lugar de ponerme allí y pensar, jolín, con 5 años esto debe ser muy duro? Y desde la empatía voy a decirle a ese niño que le entiendo, que sí, que entiendo que lo esté pasando mal, que es normal que lo esté pasando mal y que yo estoy ahí para ayudarle en lo que él me pueda necesitar y que él me diga qué puedo hacer yo para ayudarle. Y que hablemos del tema y que, bueno, y que pensemos juntos. Pero es la empatía. Y fijaros, como la mayoría de las veces, y voy a hacer 2 o 3 ejemplos rápidos, utilicemos la simpatía. Bueno, cosas que, ¿no? Imaginaros que yo o cualquier persona, pues tienes un novio y lo mismo, y el novio te deja. Y entonces vean tus amigas y te dicen, bueno, pues fíjate qué bien. Pues yo ya sabía que ese chico no era para ti. Esta noche nos vamos de fiesta. Joder, pues yo sería el chico, no sería para mí, pero yo creo que esa noche de fiesta no me querré ir. O una persona que te está, ¿no? Te dan una mala noticia en relación a una enfermedad, ¿no? Y esa enfermedad te preocupa. Pues mira, se te ha detectado un cáncer. Bueno, pero tranquila, porque hoy la ciencia está súper avanzada y seguro que... Sí, todo eso seguro que sí. Pero en ese momento esa persona le acaban de dar un muy mal diagnóstico y tiene todo el derecho a estar pasándolo mal. Entonces, la empatía no nos lleva a resolverle al otro el problema. La empatía nos lleva a ponernos en ese lugar y desde ese lugar entender cómo se debe sentir esa persona y en el caso de que esa persona nos haya dicho o hecho algo que no nos gusta, qué le habrá pasado o qué le está pasando para que haga eso. Porque si mi hija de 17 años se pelea con el novio y yo no lo sé, y llega a casa y estamos preparando la cena y tiene una mala contestación conmigo, si yo me entero de que ha habido esta situación, probablemente después de tener mis sentimientos, poner el freno de mano y no precipitarme en hablar y conocer su estado de ánimo, igual puedo entender y por tanto dar una importancia distinta a esa primera reacción que yo hubiese tenido. ¿Cómo se siente una persona con 16, 17 años que se acaba de tener una pelea con su primer novio? Pues se debe sentir así. Entonces la capacidad de esa persona para actuar o responder de manera madura y adecuada a un requisito que le pide su madre, tal, ¿cuál es? Bueno, si yo puedo entender eso, yo no digo que con eso justifique ni perdone, pero sí me lleva a una situación de proximidad. Y la última casilla son las habilidades sociales, que de esto ya hablaremos con más detenimiento. Pero habilidades sociales es todo aquello que yo tengo en mis manos para escuchar con atención, para estar atento, para utilizar un lenguaje asertivo, para utilizar el tono adecuado, ¿no? Todas aquellas herramientas que me sirven a mí para comunicarme con el otro y que adapto en función de la situación que ha ocurrido. Entonces, esas serían como las 4 casillas que debemos tener muy presentes, ya digo, en relación a la inteligencia emocional antes de abrir la boca. Son muy sencillas y lo único que requieren es práctica, sinceramente. Lo único, tenerlas como muy presentes. Si pasan estas 2 cosas, nos saldrá bien. Y nosotros lo agradeceremos porque estaremos mejor con nosotros mismos y desde luego el otro lo va a agradecer también muchísimo. Yo entiendo que vosotros, como yo, como todo el mundo, cuando tenemos una mala contestación o cuando elevamos el tono de voz o cuando luego nos sentimos mal. Entonces, lo único que pretendo con estas 4 consignas súper fáciles es que yo esté mejor conmigo misma y que la persona con la que me relaciono, en la circunstancia que sea, pues también esté mejor, no herirla. ¿Por qué? Y ahora me voy al segundo capítulo de la inteligencia emocional. Una es aquella que tiene que ver en mi relación en la comunicación con el otro. Y la otra es aquellas cosas de la inteligencia emocional que yo tengo y que me nutren a mí para estar mejor conmigo mismo. Algunas, y son muy básicas si las sabéis. Actitud, ¿no? Yo hablaba esta mañana con una amiga por teléfono y hablábamos del confinamiento y tal y decíamos, bueno, evidentemente
todo depende de las gafas que yo me coloque para mirar las cosas. Entonces puedo mirar el confinamiento y poner unas gafas muy oscuras y pensar que estoy preocupada por el trabajo, por la economía, por si nos contagiamos al salir, tal, tal, tal. O ponerme otras, decir, bueno, esta es la situación, voy a intentar cuidarme, voy a intentar seguir proactiva y voy a intentar aprovechar, ¿no?, este tiempo de confinamiento para que sea provechoso para mí y para los míos. Una cosa no quita la otra, ni quiere decir que nos autoengañemos, simplemente quiere decir que yo voy a vivir cada día con más o menos ansiedad o con más o menos bienestar esta situación. Las personas con inteligencia emocional entienden desde la empatía, desde ese ejercicio que hemos hecho antes, que muchas veces los demás que nos dicen cosas de una forma que no nos gusta, no las hacen por hacernos daño. Es decir, las personas con inteligencia emocional intentamos, en la medida de lo posible, no tomar como personal cosas que no son personales, porque en lo personal hay muy poco. En lo personal de verdad está en las relaciones muy estrechas, pero cuando mi hija tiene un mal día y me contesta mal, no es hacia mí, no es personal hacia mí. Cuando una amiga ha tenido una situación desagradable o le han dado un mal diagnóstico y me contesta mal, no es hacia mí. O sea, hacemos lo que podemos con nosotros mismos. Entonces, no somos el centro del universo ni el ombligo más grande del mundo. Entonces, los demás no están continuamente interactuando para y por nosotros. ¿Vale? Entonces, la mayoría de las cosas que nos pasan y que no nos gustan no son intenciones personalizadas hacia nosotros. Pongamos la distancia necesaria. Las personas con inteligencia emocional reconocen que se equivocan y intentan enmendar ese error. Y ese error no es solo pedir perdón, como piden los niños pequeños. Perdón, perdón, ¿no? Yo tengo todavía un hijo de 17 años que cada vez que no recoge el desayuno le digo, Joel, y perdón, perdón, digo, no, estoy cansada de tu perdón, yo no te pido el perdón, te pido que te responsabilices de tus cosas. Entonces, reconoce el error, enmiéndalo, ¿no? Y llévate ese aprendizaje. Otra cosa tiene que ver con el perdón, ¿no? Que es algo que también podemos hablar. ¿Qué es el perdón de verdad? De verdad. Ese perdón que uno hace de corazón. Perdonar no quiere decir olvidar ni justificar lo que el otro ha hecho, por muy grave que sea. Perdón quiere decir que descargamos esa culpa, esa culpabilización, ya está. ¿No supiste hacerlo de otro modo? Bueno, yo decidiré si te quiero seguir teniendo o no en mi vida, pero en cada caso te doy un perdón sincero. Ya está, no vamos a seguir con esto. Las personas con inteligencia emocional no buscan la perfección. Es decir, entienden que siempre todos deberíamos tener la capacidad y las ganas de hacer las cosas lo mejor posible, pero no perfectas, porque no existe. Y si yo busco la perfección, me voy a angustiar muchísimo y me va a llevar a ser muy intolerante conmigo mismo y con los demás. Las personas con inteligencia emocional se cuidan su alimentación, cuidan su salud, cuidan sus horas de sueño, también se dan caprichos, también un día beben 2 gin tonics, también un día duermen menos, ¿vale? Pero sí se ponen a ellas en el centro. ¿Por qué? Porque algo, ¿no?, que para mí a nivel físico y emocional y psíquico es muy importante, y lo hablaba un psicólogo que se llamaba Eric Berne, ¿no? A mí me costó muchísimo entender esa frase de yo estoy bien, tú estás bien. Es decir, en la medida en que yo me cuide física y emocionalmente, yo esté bien conmigo misma, tendré la capacidad de hacer que tú estés bien. Si yo no me cuido, si yo estoy cansada, si yo no he dormido, si mi alimentación no es la adecuada y por tanto me falta la energía, si estoy todo el día dándole vuelta a las cosas, primero yo tendré una sensación de malestar personal, pero luego tendré muy poca capacidad de poderte cuidar. Entonces, como decía Verne, si yo estoy bien, tú estás bien. Las personas con inteligencia emocional se rodean de gente interesante, alegre y optimista. ¿Vale? Entonces, todos en la vida, hay cosas que no podemos elegir la familia de la que venimos, pero sí podemos elegir cómo nos relacionamos con esa familia. A partir de ahí, yo puedo elegir casi todo, dices, no puedo elegir el trabajo, no, pero bueno, puedo elegir el jefe que me encuentro, y si ese ambiente de trabajo o esa
ese responsable que está por encima de mí es alguien que me está haciendo daño, bueno, yo también elijo, ¿sabéis? Yo elijo tomar distancia, elijo protegerme, elijo poner en la balanza cuánta necesidad tengo del trabajo frente a cuánto daño me está haciendo. Entonces, en la mayoría de cosas, el libre albedrío existe. No estamos tan condicionados ni tan sujetos a las decisiones de los demás. Somos mucho más protagonistas de nuestra historia de lo que nos creemos. Las personas con inteligencia emocional saben decir que no. Son eso que llamamos la asertividad. Asertividad no es llevar la contraria. Asertividad es, bueno, en base a todas estas cosas que estamos hablando, poder decir que no. Un no proactivo. Si yo necesito descansar, y es muy importante ese descanso, porque llevo mucho trabajo acumulado, muchas horas de no descansar, y a mi hija o mi hijo me pide que en ese momento haga algo, si, como os decía alguna vez, si es importante pero no es urgente, que es la mayoría de las cosas, pues le digo, ahora no, te lo haré mañana. Pues no es sí para complacer y cuidar a todo el mundo y hacer que todo vaya bien y que la gente esté muy contenta conmigo. Porque si lo hago de mala gana, igual le contesto mal, igual lo hago mal y no voy a conseguir ni siquiera ese objetivo. Entonces, en ese cuidado personal voy a intentar ejercitar el no. Ahora no puedo. A veces no es que no quiera, es que no puedo, es que no es lo mejor para mí. Las personas con inteligencia emocional valoran lo que tienen por encima de lo que no tienen. Y todos tenemos mucho más de lo que no tenemos, os lo aseguro. En estos momentos, muchos, no todos desgraciadamente, pero muchos, tenemos salud. No tenemos gente a nuestro alrededor que haya cogido el coronavirus. Tenemos tiempo para dedicar a nuestra familia. Bueno, sí, también tenemos menos dinero, muchos, ¿no? Pero puedo, lo que decía, poner las gafas de que desgraciada soy que no tengo dinero, pero no voy a conseguir nada, o de, bueno, no tengo dinero, voy a ajustar, voy a pedir ayuda si la necesito, voy a permitirme sentirme vulnerable delante de los demás, pero voy a también darle mucho valor a eso que tengo y que tal vez otras personas no. Y, por último, las personas con inteligencia emocional no se quedan ancladas en el pasado, en todo aquello que puede haber sido y no fue. El pasado ha de ser únicamente una herramienta que nos sirva para aprender. No tiene ningún otro significado el pasado, más que aprender de él. Entonces, todo aquello que vamos trayendo del pasado al presente, sin aprendizaje, simplemente por ese enrocamiento de traerlo, porque en aquel momento fuimos infelices o nos hizo daño, lo que va a permitir, una vez más, es no estar bien con nosotros mismos y con los demás. Entonces, el pasado es algo que ocurrió, que no podemos cambiar, que en ese momento probablemente hicimos lo que pudimos y que no solamente nos tiene que ayudar a aprender de esa experiencia para decidir si la queremos cambiar o no, y nos queremos cambiar o no o ser diferentes. Bueno, una cápsula, espero que práctica, de nuevo, creo que importante, estamos muy cansados y muy al límite, refresquemos cosas que ya sabemos, pero que nos permitan llegar hasta el final, que llegará en las mejores condiciones posibles para nosotros y para la gente que nos rodea. Nos vemos. Hasta pronto.